Bueno. Bueno, vamos a hablar de la iglesia local. La iglesia local, ¿por qué somos una iglesia local? Bueno, porque somos pocos y en toda la ciudad, en todas las ciudades, en todos los países se reúnen diferentes grupos en el nombre de Cristo. Y bueno, nosotros por eso somos una iglesia local. Y vamos a basarnos en el versículo que está en Mateo 28:20. Mateo 18:20, no 28:20. 18:20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese ya no lo debemos de saber, Mateo 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y estamos ahorita congregados en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y es el único nombre en el que hay poder y hay todos los valores que requerimos para que podamos funcionar como seres humanos o como cristianos, como seres humanos cristianos. Porque antes sin Cristo no podemos funcionar como cristianos si no tenemos a Cristo. Entonces es importante que Cristo esté en nuestro corazón para poder vivir la vida cristiana. Si hay personas que no tienen a Cristo, entonces no van a poder vivir la vida cristiana, porque por eso dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, solamente Cristo puede hacer que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Entonces, la iglesia, voy a poner un ejemplo que a veces por eso no vienen las personas que ya conocen que tienen que congregarse. Por ejemplo, la otra semana me habló Javier y me dijo, voy a ir y quiero hablar contigo. Y luego ya le dije al final, bueno, nada más congrégate, y no viene, y luego me manda todavía sus mensajes de la palabra, pero no viene. Entonces pues así no se puede, ¿no? Debe de congregarse porque es un mandamiento. Bueno, voy a poner un ejemplo por lo cual algunas personas no vienen, o por qué se excusan, o por qué se justifican de decir no voy a asistir a la iglesia, y que a veces las excusas que uno pone o que ponen son absurdas. Y se cuenta de un hombre que es solitario, que se estaba muriendo de hambre, y dijo cuando se le cuestionó por qué no iba a un restaurante a comer, si tenía dinero para gastar en la comida, si podía pagar. Y él contestó y dijo, porque mis padres me llevaron cuando era niño, porque nadie me dirige la palabra allí, porque siempre tengo que pagar lo que como, porque ni los meseros ni el dueño me visitan a mi casa. Y también porque después de todo la gente que asiste no vive como vive el dueño y no lo imita. Entonces, estas excusas a veces las ponen las personas que no llegan a congregarse o que ya no vienen, y pues esta es una razón, honestamente la razón por la que no llegan a venir o dejan de congregarse es por el pecado. Y porque a veces no quieren abandonarlo, o no quieren admitir, o no lo quieren dejar, ¿no? Entonces se inventan pretextos. Y ya de todos los que estamos aquí, de los que hemos seguido, por ejemplo Magda, que ya tiene pues años ahora sí que con nosotros, es porque Dios le ha puesto el que venga, no porque uno le esté recordando, oye Magda, tienes que congregarte, ¿no? Pues ella, el Señor, el Espíritu Santo es la que ha obrado en su corazón. Y bueno, por eso ha permanecido, pues gracias por su vida, y pues los que estamos de la familia nada más, ¿no? Y bueno, Edgar, que tiene poco, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Ya vas para atrás? No, ya vamos a estarte preparando para que ya prediques, porque si no, sí, porque
Si no, no puede ser posible seguir así. Y bueno, ahora, después de poner este ejemplo de por qué las personas a veces no llegan a venir, voy a decir para qué sirve la iglesia, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿para qué servimos? Y vamos a ver ahora sí las citas bíblicas, basado todo en la palabra. ¿Para qué sirve la iglesia? Bueno, número 1, para servir a Dios y al prójimo. Y vamos a ver Efesios 2:10. En Efesios 2:10. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, Dios las preparó. Si hacemos buenas obras, no es porque seamos buenos, muy inteligentes, no es porque seamos muy audaces o capaces, no, porque ya Dios las preparó. Y la gente que no lee la Biblia o que no sabe, pues cree que si llega a hacer un servicio o servir al prójimo, servicio en el sentido de ayudar al prójimo, es porque a lo mejor piensa que porque es bueno o porque en ese momento hizo lo bueno. Eso es bueno, pero conociendo la palabra, si nosotros hacemos buenas obras o hemos hecho, no es porque seamos buenos, es porque Dios tiene propósitos firmes para cada uno de nosotros y nos quiere usar para ayudar y servir a los demás. Por eso, ¿para qué servimos? ¿Para qué está la iglesia? Esta iglesia está para servir a Dios y al prójimo. Y bueno, en base a esa cita, Dios nos hizo para buenas obras. Entonces, eso lo tenemos que tener presente, que hacer buenas obras, y ahí se demuestra nuestra fe. Por ejemplo, ahora que el día que llovió ayer, el viernes, que llovió, de repente apareció Santiago, ¿no? Y estaba cruzando la avenida, pero ahí iban unos jóvenes que estaban, uno con una moto que sí servía y el otro no servía. Bueno, la moto no servía, no jalaba, ¿no? Entonces le amarraron no sé, algo ahí le amarraron, ¿no? Para jalar la moto. Entonces, a la hora que arrancó, que se cae la moto del que no servía. Y entonces, que dice Santi, me caminé porque estaba cayendo el agua del puente, y entonces que se queda Santi y que le ayuda, ¿no? Entonces, a eso hay que servir al prójimo, servir a Dios y al prójimo. Servir a Dios, ¿cómo servimos a Dios? Visitando a los enfermos, visitando a los presos, ayudar a los huérfanos, a las viudas. Dice en Santiago, la religión pura y sin mancha es ver por los huérfanos, ayudarlos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión pura y sin mancha. Entonces, si alguno se siente religioso o se tiene su religión y no hace eso, pues no sirve lo que cree, no hace lo que cree, ¿no? Eso ya está escrito. Ahora, ¿por qué nos basamos en lo que está escrito? Bueno, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que tiene más peso y más poder. Bueno, servir a Dios y al prójimo, número 1. Número 2, tener compañerismo. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Ese versículo dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Los religiosos no se consideran santos a imágenes o gente, ¿no? Gente que dice que hace lo bueno y ya dicen que es santo. Pero aquí la palabra dice que nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, eso hace que tengamos compañerismo, ¿verdad? Por eso cuando vienen aquí les decimos, siéntase como en su casa, ¿no? ¿Sí recuerdas cuando viniste la primera vez, no? Y siempre les hemos dicho, todas las personas que vienen aquí pues sean bienvenidas y que se sientan con confianza porque aquí debe de haber confianza y sinceridad. Bueno, porque Dios es verdad, Dios es justo, Jesucristo es la verdad,
que es el camino correcto y es la vida. Entonces no podemos aquí hablar cosas que mentiras o ser hipócritas. Entonces tenemos que hablar la verdad, ¿no? Ser sinceros. Y por eso el Señor Jesús le dijeron, Señor, ahí está tu mamá y tus familiares te buscan. Y él dijo, no, mis familiares, mi mamá, mis hermanos, son los que están aquí, que hacen la voluntad de Dios. Entonces, eso dijo el Señor Jesús. Y es por eso que debemos de hacer eso. No, otra cita, edificarnos mutuamente, Efesios 2:21, ahí mismo, y el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo, dice la palabra que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, y por eso tenemos que cuidarlo. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado. Pues Dios nos hizo perfectos, ¿no? Vemos ahí a Santiaguito, como Saúl, se llama Santiago también, ¿no? Ah, oh, qué barbaridad, ya le estoy cambiando el nombre a él. ¿Cómo está creciendo, no? Cómo ya habla más, ya está más inquieto, hace más travesuras, se esconde y cuando se esconde hay que estarlo vigilando, ¿verdad? Porque hace de las suyas. Entonces tenemos que, cómo va creciendo, así dice aquí, todo el edificio va bien coordinado. Y lo mismo es el cuerpo va también creciendo armónicamente, su desarrollo y crecimiento. Y entonces nos edificamos, edificarnos mutuamente. El número 3, edificarnos mutuamente, es el 21, el edificio bien coordinado. Adorar a Dios y a Jesucristo, Efesios 3:21. Adorar a Dios y a Jesucristo. Y el 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la función que tenemos que hacer, adorar a Dios y a Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo adoramos? Si por ejemplo no leemos, no oramos, no hablamos, no testificamos, no nos aprendemos los versículos, no le hablamos a nadie de Cristo, no medito en la palabra y no hago, pues entonces no estoy adorando a Cristo, ¿no? Porque los que adoran el fútbol, ¿qué es lo que hacen? Pues se van a todo, están pendientes de los partidos, ¿cómo se llaman los futbolistas? ¿Cuándo van a jugar? ¿Cuándo están pensando, va a venir el equipo y vamos a ir a ver el partido, ¿no? Y si nosotros adoramos a Jesús, pues tenemos que modificar nuestra conducta, modificar nuestro, pues el tiempo, cómo debemos de aprovecharlo, ¿no? Porque si no, pues no podemos hacer lo que está escrito en Marcos en el capítulo 16 y en Mateo en el capítulo 28, el versículo del 18 al 20, que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En Marcos, si nosotros no nos decimos que adoramos a Dios y no hacemos lo que tenemos que hacer, que es leer, estudiar, memorizar, oír, meditar y hacer, pues entonces andamos mal. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces creer, ahí está la fe. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ahora, ¿por qué no sanamos a los enfermos? Pues porque ¿qué es lo que hacía el Señor? Pues nada más se dedicaba a orar, a hacer lo bueno, y a veces pues nosotros no nos dedicamos a hacer eso, nada más nos dedicamos a trabajar, a trapear, a barrer, a lavar,
a ir a hacer, bueno, las mujeres, ¿no? Los hombres trabajar, disfrutar el tiempo, ver el fútbol, ir a los partidos, ir a jugar, muchas cosas que hacemos, pero a veces no hacemos lo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Se metió a orar, a predicar, a sanar, a dar de comer y a echar fuera demonios. Todo eso lo hizo. Dice que esta es una orden que tenemos que hacer. Es la comisión de los apóstoles. Y en Mateo, pues que hagamos discípulos, ¿no? Ahora, ¿por qué a veces no hay? Pues, no hay. ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están los que les hemos hablado? No, pues tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Eso lo tenemos que hacer porque si no, pues no estamos adorando a Dios. Estamos siendo mentirosos. Entonces es una vida de disciplina. Jesús, el Señor, fue disciplinado. Y es por eso que tenemos ahorita lo que dijo Mailén, el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Confortará mi alma. Él nos va a dar la fortaleza para soportar, tolerar todo lo que se presente en lo que a mí me afecta o me duele, sí, me causa problemas. Bueno, vamos a ver otro punto. Ser instruidos en la palabra. Efesios 4:12. Ser instruidos en la palabra. Y ahí está la cita en el ser instruidos en la palabra. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que creemos en Cristo. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada más es el 12. Pero bueno, el 13 y el 14 era para que podamos entender bien, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Estar siendo instruidos en la palabra. Ahora, si no leemos, ¿cómo vamos a tener fe o cómo vamos a hacer lo que dice Cristo? No vamos a hacerlo. Vamos a seguir en decreción, ¿no? No vamos a avanzar. Ahora, otro punto, crecer organizados y en orden. Y ese ahí está en Efesios 4, el versículo 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por ejemplo, mi brazo, ni modo que diga, no, no lo quiero. No, ¿verdad? Entonces, como somos un cuerpo, necesitamos, como somos de diferente carácter, diferente temple, hemos sido creados en diferentes lugares, hemos pasado diferentes situaciones que a lo mejor nos han afectado. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, conocer a Cristo para que yo crezca como Él está aquí mencionando, como mi cuerpo. Nuestro cuerpo ha crecido ya. Y ha crecido, funciona bien. Bueno, de la misma manera, como iglesia, debemos de crecer en orden y organizados, o organizados y en orden. Y en Corintios también dice, hágase todo decentemente y en orden, ¿no? Si somos desordenados, por eso tenemos que orar para que Dios ordene nuestro camino, ¿verdad? Señor, y tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos de estar atentos para que podamos ser
disciplinados, ¿no? Porque no somos disciplinados. Es como cuando ahora que estás en la carrera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues llevas ciertas materias y tienes que estar estudiando, ¿no? Estar disciplinante para que puedas aprender y hacer lo que estás estudiando. Entonces, esas 6 características las tenemos que hacer como iglesia, ¿sí? Otra vez las voy a repetir rápidamente. Servir a Dios y al prójimo, tener compañerismo, edificarnos mutuamente, adorar a Dios y a Jesucristo, ser instruidos en la palabra, crecer organizados y en orden. Lo mismo en el trabajo, ¿no? Tenemos que organizarnos en todo, ¿no? Porque la verdad es que sí, uno hace las cosas como le parece a uno, ¿no? Y la verdad pues no es así, ¿no? Tenemos que tener la palabra fresca para que nos podamos organizar. Bueno, a través de los años la iglesia ha sido gravemente criticada y a menudo se ha visto envuelta en fracasos. Muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria para la sociedad. Cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión, esto es cierto sin lugar a dudas, pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado, es indispensable para sostener al mundo, ¿sí? Entonces, nosotros como iglesia local, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una buena influencia con los vecinos. Si el vecino le caigo mal, en fin, no a todos les vamos a caer bien. Pero, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso yo a veces luego le digo a Violeta, barre desde allá acá con el vecino, ¿no? Y ya los vecinos pues nos hablan, ¿no? Pues, ay, ya nos llevamos mejor, ¿no? Pero bueno, eso no es todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hablarles de Cristo. Y pues hay que abrir la puerta para que escuchen que estamos hablando la palabra. Para que sepan, aunque se enoja, ¿no? De que pongamos los carros a un lado de su casa. Bueno, voy a leer algo que es importante porque como cristianos nos interesa mucho. Muchos cristianos de hoy en día hablan de lo difícil de la situación, como si debiéramos esperar mejores tiempos antes de que el cristianismo pueda realizarse. Es alentador recordar que esta fe se arraigó y floreció sorprendentemente en condiciones que hubieran aniquilado cualquier otra cosa menos valiosa en unas cuantas semanas. Los primeros cristianos, en cambio, estaban inflamados con la convicción de que habían de llegar a ser a través de Cristo, literalmente hijos de Dios que eran pioneros de una nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino. Aún nos hablan a través de los siglos. Quizá si creemos lo que ellos creyeron, hagamos lo que ellos hicieron y evangelicemos toda nuestra generación y vivamos vidas semejantes a las de Jesús, seremos verdaderamente unos hijos de Dios, ¿no? Es decir, que los antiguos, todos los que están aquí, algunos, si nosotros leemos la vida leemos Reyes y en Crónicas, la vida de los reyes, ¿qué hacían? Se desviaban, a veces sí hacían, obedecían lo que Dios deja en su palabra, la ley, la obedecían, y otros no la obedecían. Y lo mismo sucede hoy en día, obedecemos, hay idolatría, Dios condena la idolatría, las imágenes, y la gente sigue haciendo imágenes, la gente sigue adorando. Pero eso, ¿quién lo va a quitar? Bueno, eso lo va a quitar el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros tenemos que ser sabios, no podemos atacar a las personas porque nosotros no los vamos a convencer. Quien convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que las personas tengan al Espíritu Santo, a Cristo, porque si no, pues nadie las va a convencer. Y necesitamos ser más constantes en la oración. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como
iglesia local. ¿Cuál es nuestro deber en la iglesia local? Nuestro deber, voy a comentarlo, orar e interceder. Hechos 2:42, por eso tenemos ahí, ya lo hemos visto en la Iglesia Universal, ahora lo vamos a ver para recordar, porque si no se nos olvida. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese versículo ya no los debemos de saber. Perseverar en la doctrina, ya lo hemos escuchado. Perseveramos todos los que estamos aquí en orar, en la doctrina, sí, estamos, ¿no? Estamos viendo nada más Cristo, ¿no? Cristo, estamos bien ahí. Bien, y en la comunión, pues sí, también tenemos comunión, eso también. Punto número que sigue, en el partimiento del pan, también estamos, ¿no? En la oración, ahí sí nos falta más, ¿verdad? Nos falta más orar. Y pues ya debido a las situaciones de las actividades que nos enfrascamos, pues no oramos, ¿no? En la semana. Más bien, ya no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero Dios me tiene que dar todos los recursos para que ya pueda enfocarme más, estar orando, ¿no? Enfocar más como iglesia, ¿verdad? Reunirnos como iglesia y orar más, porque sí necesitamos orar. Si no oramos, pues vamos a fracasar y no vamos a poder, ¿no? Ahora que estás yendo ahí, ¿no? Con Magali, las personas que supuestamente se iban que les ibas a hablar, no se ha hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues necesitamos orar, ¿verdad? No podemos estar así nada más, porque si no, pues no vamos a avanzar, estamos estancados, no podemos, la iglesia no es como se mencionó aquí, de vida, la iglesia da vida, la iglesia, la sociedad sin Cristo va a perecer, no tiene, los cristianos somos un impulso en la sociedad para que salgamos adelante, avantes, tengamos vida, tengamos todos los recursos para vivir como estuvo Cristo en esta tierra. Entonces, orar e interceder. Número 2, bautizarnos en agua. Pues eso, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, una predicación poderosa fue la que hizo Pedro, ¿no? Se añadieron, imagínate, 3,000. Y aquí los que vienen no se quieren bautizar, ¿no? Pues entonces se quiere decir que no han creído, ¿no? No hay fe. Entonces, bautizarse en agua. Evangelizar, Hechos 4:31. El 31 es evangelizar. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuál es la esencia del cristiano? De que Cristo resucitó. No hay ningún ser humano que haya resucitado. Todos los seres humanos que han vivido, que dicen que son santos, o los han hecho santos, y no son de lo que dice la palabra, están muertos, no, ahí están sus cenizas, pero Cristo no. Ese es el fundamento del cristianismo, que Cristo resucitó. Es el único ser humano, bueno, es Dios que se hizo ser humano y que no está sus restos. Cristo está vivo, está a la derecha del Padre intercediendo por todos nosotros para que no nos perdamos, no nos desviemos del camino, de la fe. Otro punto, dar a los pobres, Hechos 20:35. Dice Hechos 20:35, Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero, como seres humanos batallamos en dar del dinero. Entonces, dar del dinero, ¿verdad? Pero lo tenemos que dar por amor, si no, no sirve, si lo damos, ¿no? El amor. Si yo tuviera todo el dinero del mundo y quemare mi cuerpo para darlo, doy mi cuerpo quemado y doy todo mi dinero para darlo a los pobres, si no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Nada vale. Entonces solamente por amor es que los debemos de dar a los pobres. Dijo Judas cuando estuvo con el Señor, era el que recolectaba el dinero, era el tesorero y era por eso el que robaba ahí, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo, hay que darles de comer. Estaba el Señor en casa de Simón y que lo invitó a comer. Entonces llegó una mujer y le derramó un perfume y dijo Judas, maestro, ese perfume, tanto dinero que se está gastando y mejor ese perfume se debería de vender y darlo a los pobres. Y el Señor le dijo, los pobres siempre va a haber. Esta mujer se va a recordar este acto que está haciendo porque me está preparando para la tumba. Entonces, pobres, los gobiernos nunca van a acabar con la pobreza. Siempre va a haber pobres. Entonces, por eso el Señor dijo, dar a los pobres, ¿sí? Y eso solamente Cristo viviendo en cada uno, y eso solamente hacerlo por amor, si no, no tiene validez. Otro punto, entregar diezmos y ofrendas. Mateo 23, 23. Pues ese versículo también ya no lo debemos de saber, que deben diezmar el comino y el eneldo. Dice, pero no dejen de ver Vamos a leerlo para que estemos bien seguros. 23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Estaba viendo en el YouTube, porque pues, ahí me gusta ver los casos que son a veces requieren mucha disciplina de ejercicio, de gente que hace ahí cosas que son difíciles de hacer, extraordinarias, y sale una prédica de un pastor que dice que no hay que diezmar, que habla del diezmo, que no hay que diezmar, ¿no? Entonces, aquí ya está escrito, y también vemos que en los Hechos la gente diezmaba el 100%. No diezmaba el 10%, sino diezmaba el 100%. Ya están teniendo sueño, ¿verdad? Bueno, los voy a despertar ahorita. Entonces, dice, no dejar la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? Acabamos de cantar de la misericordia. Siempre el Señor tiene misericordia, ¿no? Es misericordioso, que nos deja todavía con vida, nos deja todavía estar aquí en esta tierra. Entonces, por eso hay que disfrutar. Dice que todo lo que hizo, lo hizo para disfrutar. Entonces, tenemos que disfrutar todo la palabra. Bueno, yo sí la estoy disfrutando. Vamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. 16:2. 1 Corintios 16:2. Que es el último capítulo de Corintios, de primera. El versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y todos prosperamos, Dios nos prospera, Dios nos da dinero, nos da todo, ¿no? Un techo, todo, vestidos, zapatos, todo nos da. Todo nos lo da. Entonces, ¿qué más quisiera que nos diera un BMW para ir a arrancar rápidamente, ¿verdad?
pero pues no nos lo da porque sabe que nos perdemos, ¿no? Entonces, pues estar contentos con lo que tenemos ahora. Entonces dice ahí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y luego el 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, iré contigo, ¿no? Dice ofrenda para los santos. Pablo, un hombre que tenía todo, pues que ya dijo, todo lo tengo por basura, no le importaba el dinero, no le importaba todo lo material. Dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, por los que están aquí todavía, pues gracias Señor por darme la vida, ¿no? Entonces, era un hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios, no nada más lo amaba, lo adoraba, ¿sí? Porque todo el tiempo ya después que tuvo el encuentro con Jesús se dedicó nada más a predicar y también a trabajar, pero más a predicar y a hacer discípulos. Fue el que más hizo discípulos también. Ahora, otro punto, congregarse con regularidad, Hechos 11:26. Bueno, ya conocemos el de no dejar de congregarnos. Ahora vamos a ver otra cita, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice, no, 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Esta es otra cita, se congregaron todo un año. Nosotros nos congregamos unas horas y ya nos desesperamos, ¿no? Ya queremos irnos, ya no aguantamos. Entonces, ¿qué nos enseña aquí los primeros cristianos? Todo un año se congregaron. Estaba bien, ¿no? Porque pues, estar hablando, estar cantando, comiendo, leyendo, y todos hablando. Y pues sí es emocionante porque luego me hago preguntas que dicen aquí y digo, y entonces pues ahí requiere estar estudiando, leyendo. Y ahora así como que voy a trabajar, no, pues no me da tiempo de nada. Si me levanto a las 12 ya no hice nada más, me levanto, como y vámonos. Ya no hice nada. Entonces, eso ya está escrito, los días serán acortados por la maldad. Y bueno, ahí está, los primeros cristianos se congregaron un año y se les llamó discípulos. ¿Por qué? Pues sí amaban a Dios, sí lo adoraban, Ahí sí, no como nosotros. Que el Señor tenga misericordia para que nos siga dando vida y sí lo hagamos, ¿no? Enseñar a Jesucristo, Hechos 5:42. Y no dejaban de predicar y enseñar, dice, y todos los días en el templo y por las casas, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿no? Entonces la esencia es Jesucristo. Es el único Dios todopoderoso que va a hacer que sigamos en esta tierra, aquí y en el más allá. Recibir la cena del Señor, otro punto. Recibir la cena, Hechos 2:42. Ya lo dijimos. Hechos 2:42. No deja, y todos, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué dijo el Señor? Realizar la cena. Está en Corintios 11, Primera de Corintios 11. Ahí es donde habla, no hemos hecho la cena, ¿verdad? Tenemos que hacerla. Y si viene Herminia, ya que se bautice para que participe de la cena del Señor, ¿verdad? Si es que llega a venir, ¿verdad? Porque, bueno, por su familia, ¿no? Por su familia. No, pero no podía porque pues estaba su papá y su mamá también está mal, la tiene que vigilar, cuidar. Le lleva a hemodiálisis, ¿verdad? Diálisis, hemodiálisis. ¿Todavía o no? Toda la semana, ¿cuántos días? 2, ¿no? 2 la tiene que llevar. Pero
pero pues como sea, ahí está, ¿no? Al menos, pues ya cuánto tiempo tiene así y sigue, y tu papá no pensaba, no, a veces así se llega a pensar, ¿no? No se pensaba que le iba a pasar y ya no está. Y así es. Entonces por eso es que mejor estemos en el Señor, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces estar agradecidos, y si estoy ahora y mañana no, pues adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Entonces ya nos fuimos, ¿no? Pues hay que, a la hora que yo me muera, no vayan a llorar por mí, ríanse, ja, 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 ya se murió, qué bueno. Bueno, recibir la cena del Señor, y otro punto, bueno, ya hasta ahí nada más. Ahora, orar, bautizar, evangelizar, dar, entregar, congregar, enseñar, recibir. Orar es o bautizarnos, B-E-O-B, dar, D-E, obedecer. Eso quiere decir los 8 puntos. Orar, bautizar, evangelizar, dar, entregar, congregar, enseñar, recibir. Ahora vamos a ver el bautismo en agua, ¿verdad? ¿Qué significa el bautismo en agua? El mandamiento es, en la gran comisión, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizarlos en agua. En agua. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Ya lo hemos recalcado y ahora lo vamos a decir rápidamente. Magda ya se bautizó, ¿verdad, Magda? Nada más Manuelito no, ¿verdad? No quiere. No, pues... bueno, en Romanos 6, ahí está lo que significa el bautismo. Romanos 6, dice, muertos al pecado, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque si somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, para que por cuanto vive, vive para Dios. Entonces, ¿qué significa que se va a bautizar en agua? Bueno, entonces lo agarramos y, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Que te bautizamos, ahí muere con Cristo y resucitó Cristo, sale del agua, lo dejamos ahí para que se arrepienta. Y luego, no es cierto, ¿verdad? No te dejamos ahí. Que diga, sí, me arrepiento, ¿no? Y luego lo sacamos, ¿no? Porque si no se ahoga y no va a decir que va a vivir una vida nueva. Entonces, del agua sale y ya estamos viviendo una vida nueva. Entonces, todos los que estamos en Cristo, si ya nos bautizamos, estamos viviendo una vida nueva. Pero a veces se nos llega a olvidar. ¿Por qué? Porque si no leemos, no nos congregamos, no estamos oyendo la palabra de Dios, no estamos leyendo, no estamos memorizando la palabra, no la estamos estudiando, no la estamos meditando y no estamos haciendo el pecado, vamos a ser presa del pecado. El pecado nos va a dar una arrastrada. Entonces, por eso es muy importante bautizar. El bautismo, Jesucristo lo dejó esa ordenanza a la iglesia para que como cristianos pudiéramos hacer una proclamación pública de fe, anunciar al mundo que nos identificamos con Cristo en su causa y con su iglesia, ¿sí? Esa es la finalidad del bautismo. Y celebrar la cena del Señor, que dijimos en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo del 23 al 25. Siempre leemos, cuando vamos a hacer la cena del Señor, pues leemos esta porción de la palabra.
Dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Ahora, ¿qué valor y significado tiene la cena, la Santa Cena del Señor? Bueno, fue instituida para llevarse a cabo en memoria de Cristo, para que tengamos en mente su muerte por nosotros, así como para recordar el amigo ausente Jesucristo intercediendo por nosotros. En virtud de su muerte, sentado a la diestra de Dios, el mejor de los amigos y el mayor acto de bondad se recuerdan aquí con el ejercicio de la gracia. El lema de esta ordenanza y el verdadero significado es piensen en mí. Eso es. Por eso instituyó la cena del Señor. Ahora, recordar que la cena del Señor es nada más para los discípulos. Bueno, hay una diferencia entre discípulo y creyente. El creyente nada más se congrega, diezma, está un rato con nosotros y ya, y sigue haciendo lo demás. No, el discípulo se entrega más, ¿verdad? Se aplica más, acude a las sesiones, a las reuniones de discipulado, habla la palabra, trabaja, lo que hizo Cristo, lo que hizo Pablo. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí? Entonces es un acto, la Santa Cena es para recordar al Señor, pensar en Él y que también recordamos cómo su muerte, qué significa su muerte y qué dice que coman el pan y su sangre, ¿no? Es para examinarnos, vernos hacia adentro. Y ahora dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina, ¿no? Nosotros como iglesia local, ¿estamos bien o estamos equivocados? ¿Nos estamos desviando del camino o no estamos desviándonos? Si estamos centrados y nuestra meta es Cristo, la doctrina básica de la iglesia debe ser Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la proclamación? Que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Jesucristo es Hijo unigénito de Dios, es el único y verdadero Dios. Es nuestro Señor, fue concebido por el Espíritu, nació de una virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó corporalmente de los muertos al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, vendrá desde el cielo al fin del mundo y juzgará a los vivos y a los muertos. El Espíritu Santo es Dios, fue enviado por Jesús, procede del Padre y habita en nosotros. Por eso es importante que creer y recibir. Y dice, para todos los que creyeron y recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Creen en Jesús. Por eso es importante decirle a todos los familiares, ¿verdad? Tu mamá, todos los que ya están en vísperas de que ya se pueden ir un día o no, decirle, mamá, reciba a Cristo, ¿verdad? Para que tenga parte. Ahora, ella no conoce de Cristo, no conoce, bueno, ha escuchado, a lo mejor sí sabe o ha oído de Cristo, pero sí decirle, mire, usted tiene que Cristo entre a su corazón, una confesión de fe, ¿no? Y ya. Y cuando Cristo estaba crucificado había dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno le dijo, Señor, le estaba reclamando, ¿verdad? Si tú eres Dios, sálvanos y sálvate a ti. Y el otro le dijo, nosotros sí vamos a pagar lo que hemos hecho. Dice, pero el Señor le dijo, acuérdate de mí, ¿verdad? Y le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿verdad? Aunque ella no se aprenda los versículos ni nada, pero si tiene a Jesús, se va a ir con Jesús, ¿no? Es muy importante. Entonces, es importante que, lo más importante es que Cristo esté en nosotros y que solamente Cristo va a hacer la obra.
ninguno de nosotros va a cambiar a nadie, nadie va a ser mejor que otro, nada más aquí es que cada uno tengamos ese encuentro para que podamos vivir la vida cristiana y funcionar como iglesia, ¿verdad? Seguir como iglesia local y guiarnos y dirigirnos en estos parámetros, en estos puntos que acabamos, que están escritos, que es toda la Biblia, no nada más es una parte, es toda la Biblia, porque la doctrina del Señor, la ley y los profetas, Jesucristo dijo, vino a cumplir la ley y los profetas. Todo se centra en Cristo y toda la Biblia es Cristo. Cristo creó los cielos y la tierra, creó. Ahí está, Cristo es el verbo y el final. Jesucristo es el último, el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, todo es Cristo. Entonces tenemos que seguir siendo perseverantes en los puntos que acabamos de mencionar como iglesia. Y tanto que tenemos que escudriñar, enseñar, ¿no? Que Dios estar orando para que el Señor nos revele su palabra y podamos ponerla por práctica, que es lo más importante, ¿verdad? Hacerla, no ser solo oidores, sino hacedores. Bueno, con eso terminamos lo que... ¿Cómo debe ser la iglesia local o cuál es la importancia de la iglesia local? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia local? ¿Sí? Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por permitirnos congregarnos y por estar aquí y por la vida de cada uno de los que estamos para que Dios siga obrando poderosamente y que Dios nos use para que podamos nosotros testificar de Cristo, que es lo más poderoso y lo más importante en esta vida. Y lo importante en esta vida es que, bueno, me sienta bien, esté sano, no me duela nada. Pero lo más importante, que Dios me dio la vida, ¿para qué? Para servir a los demás. Por eso dijo Cristo, no vine a ser servido, sino servir a los demás. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo tan importante para nuestra vida. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es Cristo en la palabra viviente. Cristo, ayúdanos a seguir firmes en tu camino, ser perseverantes, que el Espíritu Santo nos auxilie para poder glorificarte, poder exaltarte, poder adorarte, poder amarte. Gracias porque Pablo nos da una muestra de que hizo más discípulos, que te amó, te adoró, con su vida lo demostró y como dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, que todos los que estemos aquí nos entreguemos de corazón a ti, y que como iglesia perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay deficiencias que tenemos, Señor, ayúdanos a ser más oradores, más tener esa comunión contigo, para que podamos ser una iglesia victoriosa y podamos llamar y estar atentos y servir a los que no te conocen, mostrarles tu amor principalmente. Que el amor cubre multitud de pecados y el amor es el que va a hacer que los que no te conocen se arrepientan y se vuelvan a ti, que somos embajadores tuyos y que como embajadores debemos de poner paz entre los que no te conocen y tú, Señor, que eres el Dios todopoderoso, el Dios amoroso, el Dios que se entregó por nosotros, que hizo el sacrificio perfecto en la cruz. Derramó su sangre, dio su vida, sufrió hasta lo último, nadie hemos sufrido como Él. Señor, ayúdanos a ser firmes, constantes en la fe y principalmente que has derramado tu amor en nuestros corazones, pues que lo pongamos en práctica. Señor, estamos en tiempos difíciles, tiempos donde el pecado se ha incrementado, la maldad. Vemos cómo los climas también son diversos, son más exuberantes, el clima caluroso, el frío, Señor, son climas que ha matado gente, pero mi Señor, los que estamos vivos y nos has concedido todavía la vida y la salud, que podamos seguir en tu camino firmes, así como los apóstoles, como en la iglesia de los Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, y no dejaban de predicar en las casas a Jesucristo y a este crucificado. Gracias te damos por este tiempo, que en esta semana
tú nos des la victoria de hablar y testificar a los que no te conocen, Señor. Guíanos y dirígenos a través de tu Espíritu Santo, y que los que ya te conocemos sigamos firmes en tu camino. No nos desviemos a la derecha ni a la izquierda. Gracias por este tiempo glorioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.